8:15. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Hoy habrá una importantísima reunión entre el viceministro de Educación encargado de asuntos técnicos y pedagógicos del Ministerio de Educación, Luis Enrique Matos, y el director regional en Barahona, Ramón Hinoa. ¿Cuál es el tema? ¿Qué hacer ante la pérdida de 25 días de clases en este año escolar en Barahona, en algunas escuelas de Barahona, por paros de la ADP? 25 días perdidos de clases. O sea, estamos hablando de más de un mes. Y está en peligro este año escolar, o sea, no pueden terminar el 19 de mayo, que era la fecha establecida para el examen final, si hay 25 días que no han sido hábiles para llenar contenidos. Mientras se estaba luchando por el 4%, que muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales se involucraron, hicieron campañas interesantísimas, quedó un mensaje muy claro: la educación es un tema de todos. Y eso yo creo que no solo era válido antes cuando se estaba luchando por el 4%, sigue teniendo vigencia, sigue teniendo validez ahora cuando ya logramos el cumplimiento de lo que establece la ley del 4%, pero hay que trabajar mucho más en contenidos, en mejorar las condiciones de los maestros, en garantizar un clima seguro para que los estudiantes puedan aprender. Entonces, la situación que estamos viviendo en Barahona es preocupante para el gobernador, para el senador, para el presidente del PRM, porque hay un candidato del PRM envuelto en eso, para el presidente del Partido Reformista. ¿Les preocupa a ellos? Y digo si les preocupa a ellos porque ya yo tengo la versión de educación. Ayer estuve hablando con educación, estuve hablando también con personas relacionadas con las víctimas del caso que voy a mencionar, gente relacionada a los profesores y gente doliente de Barahona, por ejemplo, el doctor Víctor Terrero, porque no creía lo que yo estaba escuchando y necesitaba confirmación de una persona que le doliera Barahona y una fuente confiable para mí. Y hablé con el doctor y me confirmó todos los datos que tenía. ¿De qué estamos hablando? Hay un profesor, Joel Andino, que fue acusado de acoso sexual y se le impuso una medida de coerción de 3 meses. Hay un grupo de niñas de 12, 14, 16 años, ahí están las denuncias y hubo esa medida de coerción. Entonces, hubo 2 audiencias que no se pudo emitir un fallo para revisar la medida de coerción. Entonces, los profesores, los miembros de la ADP, preside la ADP en Barahona, el profesor Miguel Félix, que es candidato a diputado por el Partido Reformista y por el PRM, decidieron apoyar a este profesor. Me parece muy bien, es un derecho que tiene cualquier gremio. Pero lo grave es que han suspendido clases en varias ocasiones para ir a los tribunales a apoyar a este profesor o para hacer una asamblea para definir las medidas a tomar. Y han llevado niños y niñas con uniformes y pancartas para apoyar a este profesor. Pero lo más grave, están presionando a las niñas que hicieron las denuncias, a profesoras, psicólogas, que han apoyado a las denuncias, que han apoyado a estas niñas denunciantes. Y lo peor, familiares de estas niñas dicen que se han visto obligados prácticamente a sacar de esta escuela, Cristo Rey, a estas niñas por la presión que están recibiendo por el bullying. ¿Cómo es posible? Entonces, este profesor, el presidente regional de la ADP, dice que parece que su interés es conseguir votos, a apoyar a los profesores para conseguir el apoyo de la ADP y con eso lograr su candidatura. ¿Cuáles son las denuncias cuando uno escucha que no sabemos si el profesor es inocente o culpable? Bueno, para eso están los tribunales, están las audiencias y ahí se sabrá. Pero denuncias, ¿qué dicen estas niñas? Él rozaba mis partes, me agarraba los senos. Varias de ellas decían que él utilizaba una cinta métrica para medir las nalgas, las caderas, los senos, los muslos.
¿Cómo? ¿Y cómo ustedes permitían eso? No, porque supuestamente era para entregarnos los uniformes. Entonces, que si les tocaba los senos con las manos, sus partes íntimas, y que si ellas se negaban, él decía que las iba a quemar. No quemar con fuego, ya ustedes saben quemar, que no iban a aprobar el curso. Estoy anotando algunas de las denuncias, anoté y estoy leyendo. Llegó a quitarles el brasier a algunas compañeras, decía que las ponía en círculo a todas las hembras, ahí comenzaba a hablar, les preguntaba que si les había llegado la menstruación, que si las tenían en ese momento, no, una de ellas le decía, pero profesor, nosotros no tenemos que hablar de esto con ustedes, esto hablamos solamente con la profesora Mercedes, parece que la profesora Mercedes es la que toca estos temas de educación sexual. Decía una, comenzó pasándome las manos por las piernas y creía que esto lo hacía por cariño hasta que llegó a mi parte, como ella le llamaba a esto. Varias hablaban de la cinta métrica y no vale la pena seguir con estas denuncias, que hay muchos elementos. Entonces, vuelvo y repito, los partidos no les preocupa este tema. Podemos tener un candidato a diputado que no les importa robarle horas de clase a niñas y niños para apoyar a un profesor, que no le importa que unas niñas estén siendo víctimas no solamente del acoso sexual, en caso de que se demuestre que eso sea cierto, sino bullying. Está bien que apoyen a su colega si consideran que este señor es inocente, pero no abandonen estas niñas, por favor. Esto es una responsabilidad de los partidos, de los candidatos, de las autoridades locales. ¿Qué pasa? Que este profesor es hijo de una persona muy querida en Barahona, que es el profesor Boché, el señor José Antonio Andino, que ya murió. Cuando uno pronuncia el nombre del profesor Boché en Barahona, yo creo que a todo el mundo le llega el sonido de los redoblantes, porque dirigió el Batón Ballet y gracias a su trabajo muchas niñas participaron, montaban hermosas coreografías, tocaban instrumentos. Entonces, el hecho de que esta persona sea muy querida no quiere decir que vamos a apoyar a este profesor independientemente de que sea inocente o no. Vamos a conversar con el fiscal de Barahona, el licenciado Iván Gómez Rubio, a ver qué nos dice sobre esta situación y a qué nivel está. Yo creo que ya tenemos los audífonos listos. Buenos días. ¿Tú lo escuchas, seguro? No, todavía no está todavía en línea. No está en línea todavía. Bueno, Sonia lo está llamando. No, todavía no está en línea. Ok. No está en línea. Entonces, esta es una muestra más de que realmente, como el fiscal de Barahona. El fiscal de Barahona. Ya lo tenemos en línea. Ya está en línea. Buenos días. Sí. Buenos días. Sí, pero yo creo que no estamos escuchando. Buenos días. Buenos Vamos a ver días. si él está ahí. Ahora sí está en línea. No lo escuchamos. Buenos días, magistrado. Buenos días, ¿me escuchan ahora? Sí, del sol de la mañana. Hay algunos audífonos que no se escuchan. Vamos a ponerlo, Vladimir, para poder escucharlo todos en lo que eso se resuelve. Buenos días. Buenos días, comunicadores, hermanos, ¿cómo están ustedes? Bien. Sí, muy bien. Que queríamos escuchar sus explicaciones, ya que han habido 2 audiencias para revisar la medida de coerción contra el profesor Joel Andino, pero no ha habido fallo. ¿Qué ha ocurrido en estas audiencias y la posición de la Fiscalía? No, lo que ha ocurrido es que todavía el tribunal no había formalmente notificado, citado a los padres de las niñas que están envueltas en el proceso, y ya eso se está formalizando para una próxima audiencia. Son cosas que pasan. La posición de la Fiscalía será que el caso se va a mantener con la medida de coerción que pesa sobre el imputado. 3 meses. De 3 meses de prisión preventiva, porque los casos, entendemos que es un caso muy delicado, grave, y que las investigaciones todavía están en curso. Lo que nosotros no nos explicamos es la posición y los métodos que están utilizando algunos, la ADP y su dirigente, de paralizar las clases en Barahona. Por ejemplo, el martes y ayer miércoles no se dio clase en las escuelas públicas de Barahona, porque ellos entienden que al profesor hay que soltarlo, y eso no es correcto. Hay que dejar que la justicia investigue y actúe. Y vimos fotografías de la audiencia del jueves pasado donde aparecían niños y niñas con uniformes de la escuela y pancartas en apoyo al profesor.
obviamente, pero esas niñas lamentablemente están siendo muy manipuladas porque son niñas uniformadas que en lugar de estar recibiendo clases en las escuelas, la están llevando al tribunal, ¿verdad? para poner una posición de los intereses de un sindicato que debe dejar que la justicia funcione. Y no hay una violación, magistrado, al derecho de esos niños. Los padres, con ese método, el profesorado no está faltándole al derecho de los niños cuando lo lleva a estas actividades. Obviamente, lo está privando del derecho de ellos recibir clase. Puede haber inclusive hasta un maltrato psicológico, emocional, de llevarlo a una situación, un escenario de protesta, porque había muchos profesores también ejerciendo ese instrumento de la protesta para que la justicia tome una decisión. Pero lo más delicado aún es, y educación tiene que hacerse eco de eso, y deben venir a la fiscalía para explicarle profesor por profesor, director por director, y a quién está ejerciendo ese tipo de instrumento para que la fiscalía tome una decisión ya sea favorable para ellos. De presión, vamos a decir. De presión, exacto. Y están yendo a las escuelas. Por ejemplo, el director, el líder de la EDP fue a la escuela donde esos niños estudian y se reunió con ellos sin la anuencia del director, que no sé cómo eso pasó, pero fueron a ejercer presión. Eso es violatorio a la ley, se están jugando con eso y pueden hasta caer presos. O sea, Miguel Félix. Sí, la misma directora me dijo eso. Pero ¿y cómo la directora lo permitió? No, esa es la pregunta. Ella no se dio cuenta cuando él entró y se reunió con ella, cosa que yo no me explico, pero pasó. Y es cierto que personas que mantenían la denuncia se han echado hacia atrás por presiones recibidas por la ADP. Fíjese, yo me he comunicado con algunos padres y ellos me dicen que algunos dirigentes de la ADP han ido a su casa y han tachado a las niñas de mentirosas, de habladoras y que van a caer presas, utilizando un mecanismo de presión para que los padres, y uno de los padres inclusive me dijo que ellos no van al tribunal porque ahí hay demasiados profesores y temen a su integridad física. O sea, son métodos que están utilizando que no son adecuados para eso. Bien, bueno, pues muchas gracias, Iván Gómez, el fiscal de Barahona. Bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces uno se pregunta al final quién nos va a defender. Como decía, yo me comuniqué en el día de ayer con varios sectores, incluyendo educación. Educación hizo, en principio, lo que había que hacer, que fue suspender al profesor. Y hoy, como decía, el viceministro se va a reunir con el director regional para definir qué hacer ante el paro de labores que provocó la suspensión de 25 días de clases por paros de parte de la ADP en este año escolar. Una observación, ¿no podría juzgarse esa persona en otra jurisdicción y así sacarlo de ese entorno? No sé si podría, pero tu partido sí, o el partido de tu candidato, no, el PRM tiene que fijar una posición. El candidato es del Partido Reformista, es un aliado nuestro, según entiendo, candidato, sí. Es un aliado del PRM. Okay. Y la ADP tiene que fijar una posición sobre él no es el que está imputado, y él, si es dirigente de la ADP, lo normal es que la ADP intente defender. ¿Cómo no? No es normal ante un delito de esa naturaleza, pero lo que yo creo que demandaría esta situación es por incluso la propia salud mental de los niños y la propia presunción de inocencia del imputado, que se juzgue en otra jurisdicción, donde los profesores no tengan capacidad de presión y donde no hayan candidatos interviniendo diferentes, porque ahora mismo todo está contaminado por el proceso. ¿Está jugando la democracia con una agresión sexual? No, lo que estamos planteando... Yo estoy de acuerdo con que él esté detenido y estoy de acuerdo con que si tiene todas esas acusaciones, pues se le aplique todo el peso de la ley. Pero hay que probarle que es culpable y por lo tanto otra jurisdicción sería la vía más importante para que eso pudiera dilucidarse de la manera más transparente. Bueno, cambio y fuera. El sol de la mañana. Tropical.